Feliz tarde, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vemos bastante conectado. Vamos a comenzar la clase. Voy a comenzar a proyectar. Bien, nosotros ya hemos visto bastante conceptos de turbomáquinas y empezamos a ver los conceptos específicos de bombas. Ya habíamos estado hablando de los tipos de bombas que podemos tener. Y bueno, la clasificación es muy similar pues, a las clasificaciones de la turbomáquina, pues el hecho de que sea una turbomáquina se clasifican de la misma forma. Estuvimos hablando del caso especial de que hay una bomba que es el de múltiples escalonamientos, que lo vimos de esta forma, lo estuvimos viendo también los últimos 2 días. Y habíamos llegado a los conceptos y vamos a empezar a hablar sobre algunos criterios de instalación de una bomba, funcionamiento de una bomba. Estuvimos hablando, bueno, esta instalación típica que aparece en el libro de Claudio Montai. Estuvimos hablando de que algunos elementos que debe llevar el sistema de bombeo, pues la bomba, obviamente. Debemos tener ahí pues, un par de válvulas de cierre en el caso del mantenimiento de la bomba, alguna válvula de retención en el caso de que se retorne el agua, juego de manómetros para saber cuánta presión está levantando la bomba, tener algunos accesorios para evitar que esta tubería pues, se vacíe, para evitar que la bomba trabaje en vacío. También hablábamos de cálculo de la energía que debe transferir la bomba. Aquí lo vamos a aprender a hacer desde el interior, analizando la dinámica del fluido mediante la ecuación de Euler, pero también se puede encontrar analizándola externamente. Eso es, analizar sus condiciones en la salida y las condiciones en la entrada. Y ese diferencial de condiciones es la energía que está transfiriendo la bomba. También lo podemos evaluar analizando las condiciones de suministro en el punto superior y las condiciones de succión en la parte inferior. Para eso utilizaríamos las ecuaciones que se derivan de la ecuación de Bernoulli de mecánica de fluidos. Entonces, habíamos llegado a este punto y vamos a comenzar a ver algunos accesorios que acabo de mencionar. Esto pues para verlo ya de una forma más visual. De estos accesorios, esta válvula de pie que tenemos por aquí abajo y algunos accesorios más que podemos tener en la red. Entonces ayer hablábamos que algunos accesorios que pudiésemos tener en la instalación es esa válvula en este punto, que realmente es una válvula, dos accesorios en uno. Es válvula de retención para que no se vacíe esta tubería y también es un filtro para evitar que tome sedimentos de la parte inferior, partículas que puedan llegar al rodete de la bomba y que lo puedan dañar, lo puedan romper, lo puedan rayar, debilitar. También podemos tener
otro tipo de filtro, que es un filtro strainer o filtro en Y. Este normalmente se coloca antes de entrar a un equipo, antes de entrar a la bomba. Pudiese ser en este punto. Aquí no está, pero pudiese haber uno aquí. O antes de entrar en cualquier otro equipo que yo pueda tener en el recorrido de la tubería, que puede ser algún intercambiador, puede ser algún separador. Y yo necesito tener la entrada de agua a ese dispositivo o de fluido lo más limpio posible. Entonces colocamos este tipo de filtros. Y válvulas de cierre. Este solo es un tipo de válvula de cierre. Pueden haber muchas válvulas de cierre. En este caso, esta es una válvula con puerta, que sería esta que tenemos aquí. Válvula con puerta en este punto. Válvula con puerta en este otro punto. Otro accesorio puede ser la válvula check, que nosotros mencionábamos, que podemos tener esta válvula de retención aquí, o de antirretorno, o válvula check. Este solo permite el fluido en un sentido, pero no en el otro sentido. Entonces, si esta bomba se detiene, esta columna no se regresa. También si tuviese, creo que lo mencionamos, una bomba trabajando en paralelo, y esta está detenida y la otra está trabajando, la otra, con esta válvula check, evitaríamos que la otra bomba induzca a esta bomba a moverse, la induzca a moverse a la fuerza porque está intentando recircular fluido. Entonces, para eso colocamos esta válvula check. Este sería un ejemplo, que la válvula de retención puede ser de diferentes tipos, pero aquí solo estamos mostrando uno, que es la swing check. Tiene un elemento con un pivote, que el mismo fluido la abre, pero si el fluido intenta moverse en el sentido contrario, este pivote cae, esta compuerta cae y ya pues no se permite el paso en el otro sentido. Todos son otros tipos de accesorios. Y vamos ahora, son accesorios para que vayamos conociéndolos poco a poco. De ahí más adelante vamos a ir agregando más imágenes según vayamos encontrándonos con esos accesorios adicionales. Bien, ahora vamos a ver, ya entrar al cálculo, ya que ya ingresamos realmente cuando vimos la dinámica con el triángulo de velocidades y con las ecuaciones de Euler. Solamente que, como lo mencioné en su momento, lo vimos de forma general para cualquier turbomáquina. Por eso tenía que el signo de más menos. Menos si es una bomba, más si es una turbina. Ahora lo vamos a ver otra vez, un poco rápido, pero ya específicamente para una bomba. Las ecuaciones traen unos subíndices. Yo aquí agregué otra vez la misma imagen, pero es para saber qué subíndices son los que tenemos cuando veamos las ecuaciones. Por ejemplo, el depósito inferior, si es una ecuación que se calcula el depósito inferior, va a tener un subíndice A, hasta el depósito superior, que va a tener el subíndice Z. O sea que si yo aquí tengo presión, va a ser P sub A, y aquí va a ser P sub Z. Y también puedo aplicar algunas de las ecuaciones que vamos a ver, en lugar de aplicarlo en los depósitos inferior y superior, lo vamos a aplicar en la entrada y salida de una bomba. En ese caso, lo vamos a representar con una E para la entrada y una S para la salida. Entonces, si estoy analizando cambio de presiones, sería P sub S menos P sub E. Eso es lo para convención de subíndice, que no es que si no utilizamos subíndices, el índice va a estar malo. No, simplemente pues cada quien, cada libro puede utilizar su norma de subíndice. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos Z y A, E y S. Pero puede ser que aquí llamemos Z1, aquí llamemos Z2, o aquí Z1, perdón, y aquí Z2. Solo es cuestión de subíndice. Lo que sí hay que tener claro es el concepto, es diferenciales de altura. Con eso, pues, no importa el subíndice que se esté utilizando. Bien, la ecuación de Euler, esta ya la vimos, que era la primera forma de la ecuación de Euler, H sub U, pero vemos que ya no tiene el más menos, porque ya se integró el menos a la ecuación U sub 2, C sub 2U menos U sub 1, C sub 1U integral. Recordando, estos dos valores de U son las velocidades en la periferia del rodete, en la salida del álave y en la entrada del álave. Y C sub U es la componente de la velocidad real del fluido con respecto a U, tanto en la salida como en la entrada. Entre gravedad, que es una constante. Esta pues es una constante, 9.8, 9.81.
Bien, pues sí, ahora sí vamos a entrar a conceptos nuevos que no los habíamos tocado. Uno de ellos es esa ecuación, donde yo tengo el cursor ahorita, lo que nos da es la altura útil teórica o ideal, H sub U, el subíndice U. Eso es lo que nos da una altura o una energía ideal que produciría la bomba. Pero ese es a condiciones ideales. Pero en la bomba siempre vamos a tener pérdidas, pues no es 100% efectiva, no es 100% eficiente. Siempre va a tener algunas pérdidas, que ya las vamos a ver qué tipo de pérdidas. Pero la altura que realmente se le termina transfiriendo al fluido, la vamos a conocer como altura útil efectiva de una bomba. Esto lo vamos a conocer como altura efectiva de una bomba y es la altura que realmente se le transfiere a la bomba. Y va a ser igual a la altura total que yo tenía disponible para transferir, pero le resto las pérdidas. En este caso, como estamos analizando el interior de la bomba, la ecuación de Euler es para analizar el interior de la bomba. La ecuación de cabeza o energía que viene de la ecuación de Bernoulli es para analizarlo externamente. Entonces, ahí es para diferenciar un poco. Entonces, a esta altura ideal, yo le resto las pérdidas, que en este caso serían las pérdidas interiores en la bomba. Y ahí yo voy a tener lo que realmente le termino transfiriendo al fluido. Es decir, si yo tenía disponible un 100% y tengo 10% de pérdida, voy a terminar transfiriendo solo el 90% de lo que tenía disponible. Y a esta altura la vamos a llamar altura útil efectiva de una bomba. Esta es la altura útil, pero de la ecuación de Euler. Una altura útil ideal. Y esta es la altura útil real. Lo podríamos diferenciar de esa forma. Bien, entonces, utilizando triángulo de velocidades puedo encontrar la altura útil ideal, pero si yo quiero conocer la altura que termina recibiendo el fluido, pues tengo que aprender o saber cuáles son las pérdidas interiores. Eso lo vamos a retomar más tardecito para saber qué tipo de pérdidas puedo tener en una bomba. Y bueno, son prácticamente 3 que ya las vamos a retomar. Bien, esta altura, voy a regresar un poco, esta altura real, yo la puedo calcular analizando internamente, que es mediante estas dos ecuaciones, con el triángulo de velocidades, encontrando la altura útil ideal, y a esta restándole las pérdidas interiores de la bomba. Y esto me va a dar la altura que realmente transfiere la bomba. Ahora bien, yo mencioné hace un momento que yo puedo analizar esa energía que transfiere a la bomba, analizándolo internamente, que es lo que acabamos de mencionar, pero también lo puedo encontrar analizándola externamente. Este punto con este punto o este punto con este punto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en la siguiente diapositiva. Puedo encontrar esa energía analizándola internamente o analizándola externamente. Es decir, yo puedo encontrar esa energía con un triángulo de velocidades y restándole pérdidas o analizando cambios de presiones, cambios de altura y cambios de energía cinética entre la entrada y salida de la bomba. Es decir, lo que ya mencioné, este punto y este punto. O lo puedo analizar desde este punto y este punto. Pero eso ya sería, bueno, sería la siguiente ecuación. Sería esta de acá. Que sería presiones en los depósitos superior e inferior. Cambio de altura entre el depósito superior e inferior. Cambio de energía cinética que casi siempre es despreciable. Y las pérdidas a través de toda mi red de tuberías. Que serían pérdidas primarias, pérdidas secundarias, o sea, pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios. Entonces, de esa forma puedo encontrar yo la energía. Puedo encontrarla de 3 formas. Si lo hemos estado viendo, podemos encontrarla de 3 formas. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues va a depender de los datos que tengamos. Si tenemos datos internos de la bomba, vamos a utilizar la ecuación de Euler y luego restarle pérdidas. Pero si lo que tengo son
datos exteriores, es decir, presiones, alturas, velocidades, entonces voy a utilizar la ecuación que se deriva de la ecuación de Bernoulli, lo que es para calcular energía. Esta H también la podría encontrar con esta otra. Dependiendo de que esos datos que yo tengo, si son a la entrada y salida de la bomba o en el depósito superior o inferior. Entonces así podemos evaluar cuáles vamos a utilizar. Este H, solo como un comentario, aquí lo llamamos energía o altura útil de la bomba. En bombas y compresores, que es una clase que estos temas se tocan un poco, o se tocan de nuevo, mejor dicho, un poco más al detalle, allá vamos a conocer como cabeza de bomba. Entonces es posible que en algún momento se diga cabeza de la bomba o se diga altura útil efectiva, pero nos estamos refiriendo pues a este valor de H, que es lo mismo que este valor de H o este valor de H, siempre y cuando sepamos cuáles son los datos con que contamos o cuáles podemos encontrar. Y pudiese darse el caso que tengamos una mezcla de datos y ahí pues va a ser parte del ejercicio cómo encontrar los datos completos para aplicarlos en cualquiera de las tres formas. Bien, eso es en cuanto a las ecuaciones. Algunas son repaso del primer día de clases, otras son nuevas como las dos ecuaciones que acabamos de ver, pero son ecuaciones que ya vimos en mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos, entonces ya estamos más o menos familiarizados con ellas. Vamos a hablar ahora de esas pérdidas interiores que mencionábamos, que esas pérdidas interiores se las resto a la altura útil ideal para obtener la altura útil efectiva. Y son pérdidas interiores y pueden ser de tres tipos. Pueden ser hidráulicas, pueden ser volumétricas y pueden ser mecánicas. ¿Cuáles son cada una? Primero, las hidráulicas. Las hidráulicas es como el equivalente a un fluido moviéndose a través de un conducto. Aquí va a ser un fluido moviéndose en el interior de la bomba. Por lo tanto, son pérdidas de forma de superficie. Se dan por el propio movimiento del roce del fluido con los elementos constructivos. Es decir, es fricción y es pérdidas secundarias. Hay una mezcla ahí entre estas dos que me provocan las pérdidas hidráulicas. Y esa es fricción entre el fluido y la entrada y salida de la bomba, entre el fluido y el rodete, entre el fluido y la corona, y entre el fluido y la caja espiral. Entonces, esta es una pérdida por el roce entre el fluido y cualquier parte constructiva de la bomba, cualquier parte mecánica de la bomba. Eso porque es para diferenciarlo bien de esta tercera que ya vamos a hablar de ella. Pérdidas volumétricas, pues como se indica es pérdida de volumen. Pero, ¿cómo puedo tener pérdida de volumen en una bomba? Una de ellas es por fugas. Las fugas a través de las uniones, a través de estos empaques, a través de los sellos, a través de esta unión de aquí. Si empieza a gotear o tener un chorro de agua, pues es una pérdida volumétrica por fuga, perdón. Ya el flujo que entró no es el mismo al que salió, el que salió es menor. En un porcentaje que no sabemos por ahorita. Y también hay pérdidas interiores. Pero las pérdidas interiores son más que pequeñas recirculaciones o remolinos que se forman en el interior de la bomba, que desde afuera pues no lo puedo percibir, pero pueden ser recirculaciones en este punto, que se forma una pequeña turbulencia y eso provoca una pequeña circulación de fluido, que puede ser bien pequeña hasta casi despreciable. Puede ser en este punto, puede ser en este punto, pequeñas recirculaciones o remolinos turbulentos que se generan. Bien, esas son las pérdidas volumétricas. Y vienen las pérdidas mecánicas. Estas también son pérdidas por rozamiento o fricción, pero son entre elementos de bomba. No es fluido con elementos de bomba. Es decir, puede ser fricción entre el eje y los cojinetes, puede ser fricción en el rodete que esté chocando con la caja espiral, o puede ser alguna pérdida necesaria para algún equipo, algún dispositivo de la misma bomba. Por ejemplo, alguna bomba auxiliar para lubricación. Esa bomba, pues también la puede accionar el mismo rodete. O incluso
hay motores que en la parte de atrás tienen una ventiladorcita. Eso es para enfriar la parte eléctrica de la bomba. Pero la energía para hacerla funcionar esa ventiladorcita, pues también proviene del rodete. Entonces también es otra pérdida, otro tipo de pérdida mecánica. Solo que en ese caso es una pérdida necesaria para el buen funcionamiento de la bomba. Pero ya roces en rodetes o en rodamientos puede indicar un mal funcionamiento, un rodamiento ya dañado, y si se pega va a dañar la bomba, puede quemar el motor, puede crear vibración, calentamiento y mayor consumo de amperios en el motor. Entonces, esas son las pérdidas mecánicas. Entonces, repasando un poco, las pérdidas pueden ser hidráulicas por fricción entre fluido y elementos de la bomba, pueden ser volumétricas por fugas o recirculaciones en el interior, pueden ser mecánicas por rozamiento, fricción entre elemento de bomba con elemento de bomba. Entonces, esas son las pérdidas que nosotros podemos tener. Y estas tres pérdidas, pues restan esa energía útil que produce la bomba. Al restar energía, pues significa que ya no es 100% eficiente la bomba. Entonces hay pérdidas de energía, pérdidas de potencia, y hay rendimientos que no son igual a 100%. Hay rendimientos menores a 100 por las ineficiencias que provocan esas pérdidas. Bien, entonces estas son las pérdidas. Vamos ahora a continuar con potencias y rendimientos. Vamos a hablar ahora de potencias. ¿Qué potencias están involucradas en una bomba? Este es un diagrama sencillo del libro de Mattei. Aquí lo que tenemos nosotros es las potencias involucradas a través de la bomba desde que esa potencia o energía sale del motor, ya sea motor eléctrico o motor de combustión, hasta que sale la potencia suministrada al fluido o la energía suministrada al fluido. Entonces, comenzando desde el motor. El motor, digamos que es un motor eléctrico, consume potencia eléctrica y parte de esa potencia eléctrica la convierte en una potencia mecánica. Y esa potencia mecánica se la entrega al eje. Y esa potencia entregada al eje o absorbida por el eje la vamos a llamar potencia de accionamiento, P sub A. Es la que acciona la bomba, podríamos decir. Es la potencia que acciona la bomba. Es entregada al eje o absorbida por el eje. Pero a través del eje puede haber pérdidas mecánicas, pérdidas por fricción. Entonces, a esta potencia que recibe el eje, le resto las pérdidas mecánicas y lo que me va a quedar es la potencia interna, P sub I. Y esta potencia va a ser la potencia que se le entrega al rodete o que absorbe el rodete. Luego, a esta potencia interna, yo le resto pérdidas hidráulicas y pérdidas volumétricas, y lo que me queda es la potencia útil, que es realmente la potencia transferida al fluido. Es la potencia real transferida al fluido, una vez que ya resté todas las pérdidas. Entonces, aquí hay un diferencial de potencia recibida en el eje, potencia de accionamiento, hasta la potencia que se entrega al fluido. Y vamos a ver que las relaciones entre ellas me dictan lo que son rendimientos o eficiencias. Bien, antes de pasar a eso, quería mostrar, bueno, eso que acabo de hablar, tal vez con este pequeño diagrama. Bueno, no diagrama, sino en esta imagen. Solo para repasar un poco. Yo tengo un motor que consume potencia eléctrica de la red eléctrica, transforma energía en energía mecánica, se la transfiere al eje. Y el eje tiene rodamientos, accionan el rodete, va a girar, tiene sus rodamientos por acá. Y la fricción que puede darse entre elementos mecánicos se ve representado en una disminución de esa potencia de accionamiento que recibe el eje.
Entonces aquí yo tengo pérdidas mecánicas. Luego, una vez que ya salió la potencia del eje, se le entrega al rodete como una potencia interna, P sub I. Eso me da una indicación de que la potencia interna es igual a potencia de accionamiento menos pérdidas mecánicas. Luego, a esa potencia interna, yo le resto pérdidas volumétricas, pérdidas hidráulicas y obtengo lo que es la potencia que realmente le entrego al fluido, potencia útil. Y también eso me indica que la potencia útil es igual a la potencia interna menos pérdidas mecánicas menos pérdidas volumétricas. La potencia interna, a su vez, es potencia de accionamiento menos pérdidas mecánicas. O también lo puedo ver de la siguiente forma. Potencia útil es igual a potencia de accionamiento menos pérdidas mecánicas, pérdidas hidráulicas, pérdidas volumétricas. Y de esa forma, nosotros podemos llegar a estas ecuaciones. Bueno, realmente ahorita, sin querer, definimos estas ecuaciones. Potencia interna es igual a la potencia de accionamiento menos potencia mecánica, pérdida mecánica, perdón. Potencia útil va a ser la potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas, pérdidas volumétricas, pérdidas hidráulicas. Y la potencia interna, perdón, potencia útil también va a ser igual a la potencia interna menos pérdidas volumétricas, pérdidas hidráulicas. Bien, también potencia de accionamiento la podemos calcular si conociésemos la velocidad de rotación y el par o el torque o el momento que tiene el motor que me está transfiriendo esa potencia. Lo podemos encontrar de esta forma. Que habíamos visto esta ecuación anteriormente, cuando vimos la parte de las turbomáquinas, la parte general de las turbomáquinas. También esta potencia útil podemos hacer uso de las ecuaciones de mecánica de fluidos y definirla. La potencia que recibe el fluido va a ser igual al caudal de ese fluido por la densidad de ese fluido, por la gravedad, por la altura que se incrementa ese fluido. Pero no es la altura, cambio de altura en sí, sino es la altura, hablando de energía que le transfiere la bomba. Este sería el H que calcularíamos, ya sea con la ecuación de Euler menos las pérdidas o las ecuaciones derivadas de Bernoulli. Este sería el valor de H, caudal del fluido, densidad y gravedad. Esa sería la potencia útil. Y de ahí para atrás, si conocemos las pérdidas, podemos encontrar las potencias internas y las de accionamiento. Y las podemos encontrar relacionándolas con eficiencias o rendimiento. Por ejemplo, la potencia interna sería igual a este valor, que es la potencia útil, entre la eficiencia volumétrica y la eficiencia hidráulica. Tenemos también, a partir de ahí, eficiencia hidráulica, que la puedo encontrar como el valor de H real entregado entre el valor de H producido en el rodete. Podemos encontrarlo como también, podemos encontrar el rendimiento volumétrico analizando el caudal que yo tengo en la salida entre el caudal que yo tenía en la entrada. Y el caudal en la entrada era el caudal de salida más lo que se perdió por fugas o recirculación. Eso sería la eficiencia volumétrica. Rendimiento interno, podemos considerarlo como la potencia real que yo transfiero al fluido entre la potencia interna. Rendimiento interno sería el rendimiento hidráulico por rendimiento volumétrico. Rendimiento mecánico, potencia interna entre potencia de accionamiento. Realmente para todos estos rendimientos lo que hacemos es analizar estos valores. Potencia interna entre potencia de accionamiento, pues rendimiento interno. Rendimiento hidráulico, potencia real entre potencia de, creo que potencia interna. Entonces, por ahorita tal vez tanta fórmula sea algo confusa. Yo lo que recomiendo siempre es interpretar de dónde viene la ecuación. Por ejemplo, cuando definimos esta ecuación, potencia interna es igual a la potencia de accionamiento menos pérdida mecánica. Pero en lugar de memorizarlo, mejor recordemos a dónde se da la potencia interna. ¿Y de dónde viene? Viene de esta potencia, pero le tengo que restar las pérdidas mecánicas. Entonces yo lo puedo interpretar como potencia interna es igual a potencia de accionamiento menos pérdida. Y así yo pues obtengo esa ecuación. Y así podemos hacer con todas las ecuaciones que
vamos a retomarlo después. Y la verdad que ya casi estamos por terminar la parte teórica, solo nos haría falta en el PCH y golpe de ariete, que lo vamos a ver mañana. Y por último, tendríamos un rendimiento total de la bomba, que sería igual a todos los rendimientos que yo puedo tener en la bomba. Tengo pérdidas hidráulicas, entonces voy a tener un rendimiento hidráulico. Tengo pérdidas volumétricas, también voy a tener un rendimiento volumétrico. Tengo pérdidas mecánicas, también voy a tener un rendimiento mecánico. Y todas en sí, multiplicadas, me daría el rendimiento total de la bomba. Rendimiento total de la bomba. Rendimiento total también en términos de potencia entregada entre potencia consumida, potencia útil entre potencia de accionamiento. Y bueno, vamos a dar para mañana lo que es cavitación en el PCH, golpe de ariete, que es un poco diferente a lo que hemos estado viendo. Ya esto es netamente afuera de la bomba, es adentro, como las ecuaciones de Euler y los rendimientos que acabamos de ver. Tiene una consulta, hay una consulta. Sí, una pregunta. Para la hora del examen, ingeniero, sí podremos llevar como se llama apuntes de esta fórmula, porque son varias, ¿verdad? Obviamente, y nada más consultarla para ir. Obviamente, uno va a ver el estudio permanente de cada una de estas fórmulas, trabajándola, pero nada más pregunto si nos dejará llevar, pues, eso, por ejemplo, apuntes. Miren que, bueno, ya días no hacíamos exámenes presenciales. Yo he permitido fórmulas, pero sin textos y sin contenido. Solo escrita la fórmula sin texto. Así es como yo lo permito las ecuaciones. Oh, perfecto, sí, para cuando ya vayamos practicando, pues ya irnos más o menos, irnos, ¿cómo se llama? Enfocando más solo sin texto, así como dice usted, nada más practicando con las fórmulas que Sí. tenemos, los ejercicios. Muchas Sí, gracias. ya con la práctica usted ya debería de saber qué significa la I, qué significa la M, qué significa la H, qué significa la B, qué significa esto. Entonces sí, antes de irnos a virtual, yo permitía las fórmulas, pero sin texto, sin contenido. Entonces, bueno, creo que ya es hora, entonces nos quedaríamos por aquí. Continuamos, terminamos un poquito temprano, pero para lo que sigue es un cambio de tema casi completo, entonces mejor para no mezclar vamos a continuar mañana. Creo que sí logramos terminar mañana ya el contenido y a partir del lunes pues tendríamos 2 semanas para hacer ejemplos. Entonces nos vemos el lunes, perdón, nos vemos mañana jueves, siempre 5:10. Listo, ingeniero. Pues, Muchas ingeniero, gracias. Bueno, Feliz tarde. buenas bueno, tardes. Gracias, igual, ingeniero. bueno, buenas tardes, buenas tardes. Gracias. No, Gracias, ingeniero. buenas tardes.